Hola, hola hermanos, aquí estamos de nuevo para poder reanudar nuestro estudio de la epístola a los Colosenses, que ya comenzamos la semana pasada, ¿ya? Y que nos entretuvo bastante, ¿no es cierto? Cuando uno estudia la palabra del Señor realmente se entusiasma y se entretiene mucho, ¿ya? Porque la palabra tiene esa capacidad de que a uno lo va absorbiendo y va cada vez produciendo más deseos de, de buscar de ella y de aprender de ella. La cosa es que estuvimos analizando la introducción de esta epístola, ¿ya? Y estuvimos analizando las distintas ponencias, las distintas enseñanzas del apóstol Pablo en el capítulo 1. Este capítulo 1 que vimos, ¿no es cierto?, y que era claro que la intención del apóstol en este caso ha sido justamente el buscar y ayudar a los hermanos de Colosas para que pudieran estar alertas frente a todo esto que significaban los falsos maestros que habían llegado y que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas. Con todo lo que eso significa y la preocupación que Pablo tenía por cada uno de estos hermanos, la preocupación que tenía por cada una de esas vidas ya que habían sido rescatadas, pero que estaban siendo influenciadas malamente por las enseñanzas que ellos estaban recibiendo de parte de estos falsos maestros, ya que traían filosofías humanas y una mezcla, ¿no es cierto?, que dijimos que se producía ya este famoso sincretismo, que era una combinación justamente de esas otras filosofías, religiones, ya, enseñanzas del paganismo y presiones de los judaísmo, ya, y todo esto mezclado con el pensamiento cristiano estaba perjudicando enormemente a los hermanos ahí en Colosas. Y bueno, estuvimos viendo, como decía, el capítulo 1, y vimos ahí cómo la preocupación se manifiesta en Pablo por ellos, ya orando por ellos, exhortándoles, ya, y haciéndoles ver todo lo que significaba para ellos el conocer al Señor, ya, cómo ellos podían crecer y debieran de crecer como verdaderos discípulos, ya, que era justamente lo que nos enseñaba la palabra y que al final de este capítulo estuvimos viendo algo tremendamente importante, como era la importancia de que ellos entendieran de que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, tenía que tener la preeminencia, la supremacía en las vidas de ellos, así como había sido por muchos tiempos en la creación, en la iglesia, estuvimos viendo en la redención, todo este proceso de redención que el Señor vino a hacer con nosotros, ya nos hace entender que Cristo tiene que tener la preeminencia porque a través de su sacrificio fue que nosotros somos salvos, ¿ya? Y que todo esto ya tenía su fin, justamente el poder alejar o prevenir a nuestros hermanos ahí en Colosas ya de estas enseñanzas falsas que habían estado recibiendo de parte de todos estos personajes que habían llegado, estos falsos maestros, como dice la palabra. Bueno, nos corresponde ahora a comenzar a analizar el capítulo 2 de esta epístola, de esta carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, como decíamos la vez anterior, escrita en prisión para estos hermanos, y que justamente él se encarga de transmitir a ellos su preocupación, su exhortación, la oración por cada uno de ellos. Y bueno, en nuestro capítulo 2 ahora justamente vamos a comenzar a ver un aspecto tremendamente importante, como son las advertencias que Pablo hace en contra de estas filosofías de los hombres, ¿ya? De los hombres, de estos falsos maestros que estaban allí ya pululando en la iglesia en Colosas. La iglesia, entendemos muy bien que en este caso estaba en peligro, ¿ya? Pablo justamente batallaba por ella, ya como nos dicen los versículos finales del capítulo 1, versículos 28 y 29, por ejemplo, cuando él dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice, luchando, ¿ya?, según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí, ¿ya? Como decía, él estaba luchando justamente para poder bendecir a estos hermanos en los últimos versículos del capítulo 1,
¿ya? Y que nos hace entender entonces lo que significaba, lo que él entendía, el peligro que había en estas enseñanzas de estos falsos maestros. Y bueno, ahora en el capítulo 2, desde los versículos 1 al 7, por ejemplo, vamos allá a analizar y ver estas exhortaciones justamente que hace Pablo a perseverar, a continuar, a mantenerse, ¿no es cierto?, firmes en la verdad, en aquello que ellos habían entendido, que ellos conocían de parte del Señor, ya a través de la predicación que estaban recibiendo permanentemente. Y aquí justamente Pablo ya vemos que exhortó a sus lectores, a los hermanos en Colosa, que eran a quienes iba dirigida la carta, sus lectores, a continuar creyendo y practicando la verdad de la salvación de Dios, la verdad de la salvación ya que vino y nos trajo nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Para prevenir que aceptaran la instrucción errónea de los falsos maestros que estaban buscando justamente apartarlos de la voluntad de Dios. ¿Ya? Estaban buscando justamente esto de alejarlos, ya, apartarlos de lo que el Señor y cuál es la voluntad del Señor para cada una de sus vidas. Hoy en día también nosotros sabemos de que es muy claro de que tenemos que tener mucho cuidado con ser también influenciados por aquellos que muchas veces profesan otros tipos de filosofías, de enseñanzas que parecieran ser atractivas muchas veces, pero entendemos que, como lo enseña Pablo en este caso, también hoy en día estamos sujetos a estos falsos maestros que se presentan de vez en cuando, ¿ya? Y que permanentemente están tratando de alejarnos de la voluntad de nuestro Señor. Y aquí vemos entonces los primeros versículos de este capítulo 2, la preocupación de Pablo por todo esto, ¿ya? Y el versículo 1 y 2 nos dicen, bueno, porque quiero, dice, que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Imagínense, quiero que sepan que tengo una tremenda lucha porque tengo y permanente por ustedes y por los que están en la Odisea, otra iglesia que estaba cercana a Colosas, a esta iglesia a la cual escribió Pablo, y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, él sabía que había muchos que no lo conocían, él sabía que había muchos que no habían sabido de él, tal vez habían sabido pero no lo conocían, no habían tenido la posibilidad de verlo, ¿ya? Y por eso dice que por todos aquellos que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, ¿ya? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, ¿ya? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin, o sea, con el objetivo de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Pablo tremendamente preocupado de que ellos entendieran y que pudieran justamente alcanzar ya este conocimiento, ¿no es cierto? Y las riquezas del conocimiento, ¿no es cierto? De conocer el misterio ya de Dios, el Padre y de Cristo, ¿ya? Estos son los primeros versículos que comenzamos a ver, ¿no es cierto? Y este versículo 2 justamente ya nos hace entender, ¿no es cierto?, la importancia que había en recibir fortaleza en el corazón. Era necesario que nuestros hermanos, a quienes iba dirigida la carta, recibieran fortaleza en el corazón, ¿ya? Pablo aquí vemos que ora para que la iglesia se llene de coraje, de valentía, ¿ya? Y que le puede justamente permitir a esta iglesia el dominar cualquier situación, o sea, que esté en condiciones de enfrentar cualquier cosa, ¿ya? Y que tengan ese coraje, esa valentía de poder, ¿no es cierto?, de poder enfrentar esto. Y Pablo ora justamente para que esto suceda, para que esta iglesia se llene de este coraje y de esta energía, ¿ya? Justamente nos damos cuenta muy bien que ante los ataques que estaba enfrentando la iglesia en Colosas, ¿ya?, en esos días, ¿ya?, nos damos cuenta que era muy normal el desanimarse, ¿ya? Porque cuando uno está siendo atacado ya de distintas fuentes o de distintas formas, de distintos frentes, ¿ya?, uno tiende a retacarse, tiende a desanimarse muchas veces si es que no tiene la claridad suficiente para entender que hay alguien más poderoso que está al lado nuestro. Por eso, hermano, amigo, cuando estés en una situación similar, ¿ya?, en que te sientas acorralado, que te sientas complicado, que te sientas, ¿no es cierto?, que estás enfrentando distintos tipos de ataques de cualquier naturaleza que sean, ya tienes que entender justamente que es normal que uno se desanime, pero hay uno que está a nuestro lado.
nuestro Señor, ya, Él ha prometido estar con nosotros. Su brazo está extendido permanentemente para tomarnos, para, ¿no es cierto?, fortalecernos, para, ¿no es cierto?, hacer que nuestra vida no desmaye, sino que por el contrario podamos reanimarnos, podamos enfrentar con valentía y con coraje justamente ya estas situaciones que pueden venir a nuestra vida, como estaba sucediendo con los hermanos ahí en Colosas. Y como decía, este versículo 2 nos habla acerca de esto ya, y que nos hacía entender de que todos estos ataques que enfrentaba la iglesia era obvio y era lógico que se desanimaran, ¿ya? Pero sigue hablando justamente Pablo y nos hace entender, como dice aquí este versículo 2, ya que veíamos, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, ¿ya? En este caso aquí nos damos cuenta que Él desea y necesita y quiere que la iglesia en Colosas, en este caso los hermanos de Colosas, puedan permanecer unidos en amor, ¿ya? El principio obviamente de la unidad, normalmente, y lo entendemos, lo hemos aprendido a través de la palabra del Señor, es el amor, ¿ya? Pablo también, cuando enseña justamente acerca de los dones ya espirituales, del fruto del Espíritu, hace entender que el amor justamente es lo más importante, ¿ya? Y que debe prevalecer, en este caso, en cada uno de nosotros. Y en este caso lo era para los hermanos de Colosas, ¿ya? El principio de la unidad es algo importante saber que es el amor, ¿ya? Nos damos cuenta que la verdad, ¿ya? La verdad une. La verdad produce lazos, ¿no es cierto?, ya estrechos entre aquellos que siguen, en este caso, al Señor, siguen a Cristo, ¿ya? Pero por otro lado, entendemos que el error divide. El error justamente produce algo totalmente al revés. En vez de producir unión, como lo es la verdad, ya el error normalmente produce desunión, ya desune justamente a aquellos que están en esta condición de con un error de esta naturaleza. Y en este versículo 2 también, como decía, se destaca la intención de Pablo, ¿ya? Y que nos damos cuenta que tiene la riqueza, ¿ya?, que proviene de la convicción y el entendimiento, ¿ya? Como decía este versículo 2, ¿ya? De poder, de la riqueza, ¿no es cierto?, la convicción que produce esta riqueza y el entendimiento. O sea, había un concepto de convencimiento, ¿ya? A fin, dice, alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, ya, el Padre y de Cristo. Había algo necesario que era el convencimiento, la seguridad en cuanto a la verdad de Dios, a la verdad que el Evangelio les presentaba y les había presentado, y que Él justamente pretendía que rescatar esa tremenda y preciosa verdad, ¿no es cierto?, de que la verdad justamente del Señor era la que podía producir esta tremenda bendición para ellos, ¿ya? Y en contraposición con los falsos maestros. Estos falsos maestros que estaban haciendo estragos en la iglesia en Colosas, estos falsos maestros obviamente enfatizaban el conocimiento, ya, como un medio de salvación. Para ellos lo importante, trataban de enseñar que si ellos tenían más conocimiento, ya, esto, y conocimiento sí, no de la palabra del Señor, sino conocimiento de las filosofías, de las enseñanzas que ellos tenían, que ese conocimiento era un medio importante para obtener la salvación. Pablo justamente, como decía, previene acerca de esto, ¿ya?, para que vean, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, como decía, el amor une, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, ¿ya? Que pudieron darse cuenta de que lo que estaban recibiendo como enseñanza de aquellos falsos maestros no era suficiente y no era realmente lo que permitía bendición para ellos, ¿ya? A fin de alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, como señala este precioso versículo, ¿ya? El misterio, ahora nos damos cuenta justamente en estos dos versículos, más el tercero que también habla ahí, dice que cuando habla de que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El misterio
¿no es cierto? Ahora ya ese misterio que para el resto algunos podría existir y que estos falsos maestros trataban de justamente hacer presente que había un misterio que ellos no conocían, este misterio ahora se empieza a develar, este misterio ahora es conocido, comienza a aclararse lo que inicialmente se pensaba que era un misterio, ¿ya? Y entendemos muy bien, ya, a través de lo que Pablo enseña, de que cualquiera que posea a Jesucristo, que posea a Cristo como cierto en sus vidas, ¿ya? O más bien podríamos decir que sea poseído por Jesucristo, o sea que dependamos de nuestro Señor Jesucristo, podemos darnos cuenta que cuando estamos en esta condición lo tenemos todo. Todo lo podemos tener, el poder, ¿no es cierto?, estar ya en los brazos, estar en la comunión con nuestro Señor, o sea, que Él nos posea plenamente, completamente a cada uno de nosotros, que nosotros podamos albergar todo lo que Dios, el Señor Jesús tiene para nosotros, ya, no podemos decir que lo tenemos todo. Y Pablo justamente afirma, ya, en este caso, que Cristo, ya, nuestro Señor, es realmente la suma de toda sabiduría y de todo conocimiento, ¿ya? Como le dice justamente allí en ese versículo 2, ¿no es cierto? Para alcanzar de pleno entendimiento, para conocer el misterio de Dios y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo les deja muy claro a los hermanos en Colosas, y yo creo que a nosotros también hoy en día, porque esta no es palabra solamente para ellos, esta palabra está vigente hasta nuestros días y hasta que el Señor venga por nosotros, nos sigue enseñando, nos sigue amonestando, nos sigue mostrando y dando luz. Pablo afirma que Cristo, ¿no es cierto?, es la suma de toda sabiduría y de todo conocimiento. Qué hermoso, hermano, qué grande. Este hermano Pablo, ¿cierto?, el destacado apóstol Pablo, que tanta enseñanza, que tanta bendición nos trae, nos ha traído, ¿no es cierto? ¿Ya? Cómo lo usó el Señor, a pesar de que Él no estuvo, ¿ya? Pablo con nuestro Señor Jesucristo junto a los 12 apóstoles, pero Él posteriormente, ¿no es cierto?, ya antes que el Señor parta de esta tierra, ¿no es cierto?, él tiene ese encuentro con el Señor, ya, y es rescatado, y el Señor lo mueve, ¿no es cierto?, para que pueda trabajar por la iglesia, ¿no es cierto?, por la causa del Señor, ya. Entonces Pablo nos vemos entonces que afirma entonces con toda claridad que Cristo es la suma, es el todo lo que es sabiduría y conocimiento lo podemos encontrar en nuestro Señor. Claro, los versículos 2, 3 que estamos analizando, ¿no es cierto?, de este segundo capítulo de la epístola a los Colosenses. Y el versículo 4 que continúa justamente cuando dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, en otras palabras, Pablo le está haciendo entender a estos hermanos, le está dando a conocer y aclarándole que, enseñándoles que no se dejen engañar por aquellos discursos humanos. Discursos que, como dice aquí, pueden haber sido palabras persuasivas, discursos hermosos, bien hilvanados, bien preparados, bien redactados, como hoy en día es común también que los encontremos. De ahí la tremenda importancia de conocer la palabra del Señor, ¿ya? De saber cuál es su enseñanza para poder distinguir cuando alguien nos viene tratando de enseñar o de introducir en nosotros alguna idea, alguna enseñanza, ¿no es cierto?, que puede verse muy clara, muy persuasiva, ya dan ganas de poder seguir hablando o escuchando de eso. Pero Pablo aquí justamente nos dice que no debemos dejarnos de engañar por discursos ya humanos, ya persuasivos, como lo era para los hermanos ahí en Colosas, ya. Y por lo tanto, esto es una invitación para estar firmes en el Evangelio, sin contaminación. Estar firmes, ya, sin ningún tipo de contaminación que pueda venir de aquellos falsos maestros que estaban, ¿no es cierto?, trabajando y haciendo estragos en la iglesia en Colosas, ya, con estas palabras persuasivas, como decía. O sea, en otras palabras, era importante que los hermanos en Colosas se cuidaran de las falsas doctrinas. Era tremendamente importante que se cuidaran de ello, ¿ya?
a nosotros hoy día igual, también tenemos que cuidarnos de las falsas doctrinas. Por eso, hermano, por eso, amigo, ya hay que tener cuidado cuando recurrimos justamente o se recurre a algo que está preparado y que alguien haya hecho, ya, y sobre todo cuando hoy día con la posibilidad de la internet, que sabemos que podemos encontrar cualquier cosa, ya, es obviamente justamente que podemos encontrar cualquier cosa, pero tenemos que tener ya la claridad suficiente, ya la ayuda de parte del Espíritu Santo que nos permita discernir cuando estamos frente a una enseñanza que no tiene un poco o nada que ver con las enseñanzas del Señor, y que si seguimos detrás de esa, probablemente nos vamos a ir deslizando, tal vez no de un viaje, pero lentamente, con ideas, con pensamientos, con posiciones, ¿no es cierto?, que nos empiezan a alejar del centro que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Por eso era la importancia de Pablo de hacerles entender que los hermanos tenían que cuidarse de falsas doctrinas, aunque estaban obviamente firmes, ¿ya? Él se da cuenta que estaban firmes, pero estaban en peligro de creer aquellas enseñanzas que eran ajenas al Evangelio, ajenas a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, como lo es hoy día también. Tenemos que estar firmes, pero ¿por qué? Porque estamos obviamente en peligro de creer o de caer en enseñanzas ajenas a la enseñanza de nuestro Señor, ajenas a lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que la palabra del Señor nos muestra, ¿ya? Las palabras o la enseñanza del Evangelio. Como decía, y eso es tremendamente importante tenerlo claro, porque sabemos muy bien, Pablo también lo sabía, y también por eso se lo transmite a los hermanos de Colosas, ¿ya? Las filosofías humanas obviamente son atractivas, ¿ya? Yo creo que no está muy alejado de la realidad, ya que nosotros justamente podamos en alguna oportunidad habernos sentido atraídos por algún tipo de enseñanza, ¿ya? Y que uno parece en esos casos quiere seguir bebiendo, quiere seguir más y más y más. Pero lo importante es que el Señor nos ayude, nos alumbre, nos dé esta claridad de entendimiento para darnos cuenta cuando se trata de algo que nos comienza o quiere alejarnos de las enseñanzas del Señor, como Pablo se preocupaba por los hermanos allí en Colosas, ¿ya? Este es lo que el versículo 4, ¿no es cierto?, nos hace entender, ¿ya? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y sigue avanzando el apóstol, porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice, ¿ya? O sea, no estoy físicamente con ustedes, ¿ya? No obstante, en espíritu estoy con vosotros. En espíritu él estaba conectado con los hermanos. No estaba físicamente porque estaba en prisión, ¿ya? Pero en el espíritu estaba conectado con ellos, ¿ya? Estoy en espíritu con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, dice, ¿ya? Gozándome y mirando vuestro buen orden. Él, gracias al Señor, se daba cuenta que los hermanos estaban preparándose, estaban preparados para poder enfrentar todo esto, además de la enseñanza y de la advertencia que él está haciendo contra estos falsos maestros. Él se da cuenta justamente también que, y se goza en eso, ya cuando ve el buen orden, dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Él está apelando en este caso a esto tan importante, a la estabilidad de la fe de los hermanos en Colosas. La estabilidad de su fe, ¿ya? Para poder estar prevenidos contra estos ataques. Quiero el Señor ayudarnos también a nosotros, hermanos, a poder estar persuadidos, estables en nuestra fe, ¿ya? De poder seguir adelante, ¿no es cierto? Y que, así como Pablo, en este caso Pablo ya estaba persuadiéndolos, ¿no es cierto?, en este caso para que buscaran más del Señor, alababa la estabilidad de la fe de estos hermanos, ¿ya? Y cuando él se refiere a su buen orden, cuando dice allí, mirando vuestro buen orden, son expresiones que él utiliza, ¿ya?, que extrae de su experiencia, que extrae de su enseñanza. No nos olvidemos que Pablo era un hombre sumamente instruido, ¿ya? Era un erudito justamente de las Escrituras, en muchas cosas, ¿no es cierto?, que de enseñanza que él tenía como judío también. Y en este caso él se da cuenta que los hermanos justamente tienen este buen orden. Y cuando dice el buen orden se está refiriendo justamente como una especie de metáfora, ¿ya? Es una metáfora militar,
¿ya? Él conocía justamente normalmente cómo funcionaban los ejércitos de aquel tiempo. El ejemplo más grande era el ejército romano, ¿ya? Los romanos sabemos muy bien que fueron un imperio que duró muchos siglos, ¿ya? Y que estaba en pleno apogeo en la época en que Pablo está justamente siendo prisionero y escribiendo a los hermanos, ¿ya? Y se sabía que las tácticas de guerra, las tácticas de defensa, las tácticas de ataque de este ejército formidable que era el ejército romano, obviamente que eran de alabar y dignos de imitar. Y Pablo hace una especie de metáfora diciéndole aquí justamente que está mirando su buen orden, ¿ya? Una especie, como decía, una especie de metáfora militar, ¿ya? En otras palabras, se daba cuenta que ellos estaban resistiendo la infiltración de las falsas doctrinas. O sea, estaban firmes, buscando, ¿no es cierto?, cómo repeler todo esto. Y Pablo viene entonces a fortalecerles y a reforzar el conocimiento de estos hermanos para que puedan repeler, para que puedan justamente en este buen orden, como buenos militares, podríamos decir, en la metáfora militar, como buenos guerreros, ya el poder, ¿no es cierto?, resistir las infiltraciones, ¿no es cierto?, de estas falsas doctrinas, ¿ya? Qué importante, qué hermoso, ¿no es cierto?, saber esto, darnos cuenta cómo Pablo utiliza el conocimiento de lo que tiene de aquel tiempo para poder enseñar a nuestros hermanos ya ahí en Colosas, ya de poder que se puedan mantener firmes ya en la fe, con una fe estable, ya y resistiendo a la infiltración de las falsas doctrinas de estos falsos maestros que estaban trabajando en medio de la iglesia también en ese tiempo. Ese es lo que el versículo 5 nos habla, ¿no es cierto? Y pasamos, ¿no es cierto?, al versículo 6, ¿ya? Por tanto, ¿ya? Por tanto, o sea, como conclusión, después de todo lo que Él les ha dicho, de todo lo que ha orado por ellos, después de alabarlo y de exhortarlos de esta manera, llega a decir, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. Por tanto, después de toda esta enseñanza, ya, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En otras palabras, ya, era necesario seguir los pasos del Señor, los pasos de Cristo, ya, la enseñanza que Cristo había dejado. Era necesario de continuarla, era necesario de imitarla, era necesario de seguirla, ya. Así como haber recibido al Señor, anden en Él. ¿Ya? Estén con el Señor, caminen junto a Él, ¿ya? O sea, sigan los pasos del Señor. Pablo exhorta justamente a los hermanos en este sentido, ¿ya?, a que sigan los pasos de Cristo, sigan los pasos del Señor, ¿ya? Y puedan caminar, ¿ya?, en dependencia del Señor, en la dependencia de Cristo, no como alguien que anda a la loca, ¿no es cierto?, ¿ya?, tratando de alejarse de aquel que está a su lado. Me hace pensar justamente, bueno, me acuerdo de mi nieta, por ejemplo, cuando uno ve los niños, ¿no es cierto?, que son pequeños, ya, aun cuando vayan con sus padres, aun cuando vayan con alguien que esté a su lado, ellos tienen tendencia normalmente a salir, algo que les llama la atención, correr, ir para allá, volver, etcétera, ya, algo totalmente que los deja sin la dependencia muchas veces por algunos instantes de aquellos que están a su lado, los padres o alguien que vaya con ellos. Aquí también Pablo se encarga de enseñar y exhortar a los hermanos que sigan los pasos de Cristo y que caminen en dependencia del Señor, dependiendo enteramente del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, para que puedan crecer justamente, ¿ya? Dice el versículo 7, ya, andad con Él, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. En otras palabras, ¿no es cierto?, como decía, Él los incita a caminar, ¿ya?, en la dependencia, bajo, ¿no es cierto?, la tuición de nuestro Señor Jesucristo, y que puedan crecer, desarrollarse como cristianos, como discípulos, como hijos del Señor, ¿ya?, con una conducta, en este caso, obviamente, diaria, permanente, ¿ya?, como dice este versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor, andad en Él, caminar en la dependencia del Señor, con el crecimiento, desarrollándose, ¿ya?, y con una conducta, obviamente, diaria, lo más cercana a, ¿no es cierto?, a lo que Cristo, a cuál es la voluntad del Señor para sus vidas.
Dice, y continúa Pablo en este caso en el versículo 7, ¿ya? Dice, después de lo que los exhorta justamente a andar en Él, andar en el Señor, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Ya? En otras palabras, Pablo aquí, ¿no es cierto?, hace énfasis en que se arraiga y se edifica en Cristo. Es necesario estar arraigados, ¿ya? Y edificarse en el Señor, en Cristo, en las enseñanzas del Señor. Aquí Pablo justamente hace también una metáfora, como en el caso anterior de algo militar. Aquí hace una metáfora justamente de las plantas, ¿ya? De los árboles y de la construcción, ¿ya? También nos damos cuenta que él tenía conocimiento de todo aquello, ¿ya? Y nos damos cuenta que Pablo le interesa mucho aquí que debemos tener nuestras raíces, en otras palabras, y los cimientos en Cristo. Debemos estar enraizados, ¿ya? Allí, a los pies del Señor, ¿ya? Y tener nuestros cimientos, ¿ya? En Cristo, ¿ya? Para evitar, ¿no es cierto?, el poder ser zarandeado, el poder salirnos, ¿no es cierto?, de lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso dice arraigados y sobreedificados en Él, ¿ya? O sea, nuestras raíces, en el caso de los árboles, de la vegetación, es importante que estén en el Señor. Y en el caso, si la metáfora de la construcción, los cimientos tienen que estar en Cristo, ¿ya? Un edificio, para que pueda permanecer firme, para que no tenga el riesgo de caerse, ¿no es cierto?, tiene que tener buenos cimientos, cimientos profundos, cimientos fuertes, sólidos, ¿ya? Al cual se pueda, ¿no es cierto?, arraigar y pueda tomarse toda la construcción que sigue hacia arriba. Por eso también nuestras vidas, ¿ya? Y los hermanos de Colosas era necesario que pudieran tener sus raíces, sus cimientos en el Señor Jesucristo. Cuando uno ve esto, hermano, se da cuenta que la unión con nuestro Señor, la unión con Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿ya?, se convierte justamente en fuente de vida, ¿ya? Del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, ¿ya? La unión con nuestro Señor es tremendamente importante. Lejos de Él nada podemos hacer, ¿ya? Hay otras enseñanzas, parábolas del mismo Señor que nos dice justamente que lejos de Él, desunidos de Él, no podemos crecer, no podemos avanzar. Y eso nos hace entender, Pablo aquí vuelve a enfatizar esto, que la unión con Cristo, la unión con nuestro Señor, se convierte en verdadera fuente de vida de nuestro crecimiento espiritual. Todos queremos crecer, ¿ya? Todos queremos avanzar en la vida cristiana, en el camino del Señor. En la sesión anterior hacíamos esta comparación con un bebé, ¿no es cierto? Que si el bebé no crece y no se desarrolla es porque está enfermo, algo le pasa, ¿ya? Es normal que tiene que ir creciendo, que tiene que irse desarrollando, así como nuestra vida espiritual también. Y Pablo lo entendía también y se lo hacía presente a nuestros hermanos ahí en Colosas, ¿ya? Nos damos cuenta entonces que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros justamente, ya, Él es la fuerza que sostiene nuestro edificio, es la fuerza que sostiene nuestra vida, es la fuerza que sostiene nuestro caminar con Él. Por eso tan importante es que podamos, ¿no es cierto?, arraigarnos y edificarnos en lo que Él significa para cada uno de nosotros, ¿ya? Este versículo 7 es tan precioso, hermano, que nos hace entender que se fortalece justamente, ya, en la fe, se fortalece, ¿no es cierto?, la vivencia en el Señor, ya, esta fuerza constante, hermanos, que viene, ya, de vivir por estar centrados en Cristo, estar viviendo, ¿no es cierto?, dirigidos por el Señor, alrededor de nuestro Señor, que Él esté en nosotros, en nuestra vida, ¿ya? Él es el que nos da esta fuerza constante y permanente para poder vivir junto con Él. Por eso la importancia es que si nos alejamos, si nos vamos a un lado y ya el Señor no sigue siendo importante para nosotros, lo más probable es que nuestra fe, nuestra vida espiritual se va a ir devorando, esa fe se va a ir debilitando. Me viene a la memoria justamente casos que tristemente a lo largo de los años he podido ver y poder con angustia muchas veces y con tristeza darnos cuenta.
Cuando un hermano, ya una hermana, un hermano viene al conocimiento del Señor, a veces viene desde la pobreza más grande, ya desde prácticamente a veces no tener nada o tener muy poco, viene al conocimiento del Señor y la obra que el Señor comienza a hacer en su vida le hace justamente cambiar, le hace prosperar y comienza, ¿no es cierto?, a tener una mejor vida, comienza a tener un mejor estar, un mejor pasar y va creciendo, ¿ya? Como persona, va creciendo como hombre, como mujer, y va creciendo también muchas veces en forma económica, ya se va sosteniendo y se va solidificando. Pero tristemente, como decía, con los años he visto muchas veces muchos que han experimentado esta bendición de haber sido levantados desde muy bajo, ir creciendo, y cuando ya se encuentran con que tienen realmente, parece ya han solucionado todos los problemas, ya no tienen el problema de estar orando porque tener pan, por tener comida, por tener trabajo, cuando todo eso ya ha pasado, lentamente comienzan a alejarse del Señor. Comienzan a no frecuentar las reuniones, comienzan a distanciarse de los hermanos, a distanciarse de la iglesia. En otras palabras, uno se da cuenta que como ya tienen solucionadas todas sus necesidades básicas, pareciera ser que ya no necesitan al Señor. Y es triste muchas veces porque después de haber conocido al Señor, la misma palabra del Señor nos advierte lo terrible y lo triste que es alejarse del Señor. Muchas veces hay algunos que vuelven después con lágrimas, con dolor, ¿ya? Pero quiera el Señor ayudarnos a nosotros, hermanos, el poder mantenernos y estar concentrados, ¿no es cierto?, fortaleciendo nuestra fe en el Señor y dejar que esta fuerza constante, ¿ya?, que viene por el vivir cerca del Señor, fundamentado y centrado en nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que aquí justamente este versículo 7, ¿no es cierto?, dice arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Aquí justamente podemos ver 4 características que describen al cristiano, que describen al Hijo del Señor, ya que está saludable. Este versículo nos muestra justamente 4 características que normalmente pueden describir a un cristiano que está saludable, ya, en los caminos del Señor. Está obviamente firmemente arraigado como un árbol, ya, como que un árbol que ha nacido de nuevo, un árbol que se estaba secando, un árbol que estaba, ¿no es cierto?, por caerse, se vuelve a fundamentar y se arraiga, ¿no es cierto?, en este caso a la tierra. En este caso un cristiano también, un hijo del Señor, es como este, ¿no es cierto?, que está firmemente arraigado como un árbol, pero que ha nacido de nuevo. Este cristiano, ¿no es cierto?, en estas condiciones también se está erigiendo, se está elevando como un edificio, ¿ya?, que está siendo construido con la ayuda del Señor, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Se torna y se transforma, ¿no es cierto?, en un crecimiento, se torna creciendo, ¿ya?, estable en la fe, firme en la fe, ¿ya? Y eso nos da a entender como es otra de estas características que justamente describen a un cristiano saludable. ¿Ya? Que el Señor nos ayude a nosotros también, hermanos, a poder crecer estables en la fe, firmes en la fe que el Señor nos ha presentado, que el Señor nos ha dado. Y también, ¿no es cierto?, demostrar constantemente el fruto del agradecimiento. Es otra de las características ya que describen a un cristiano saludable. Cuando demostramos constantemente, permanentemente, el fruto del agradecimiento a nuestro Señor. Él ha hecho todo por nosotros. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no, ¿no es cierto?, saber y hacer que el Señor, ¿no es cierto?, pueda agradarse de nosotros ya en esta forma? Que el Señor nos ayude, hermanos, para poder permanecer en esta forma también en los caminos del Señor. Vemos aquí entonces los versículos que siguen, versículos 8 adelante justamente, y que aquí se presenta, y Pablo presenta la verdadera doctrina de Cristo, la verdadera doctrina del Señor. ¿Ya? Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Dice, mirad que nadie los engañe, ¿ya? Por medio de estas filosofías huecas, ¿no es cierto?, y huecas sutilezas, ¿ya?, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, sabiendo que aquellos que no están con el Señor, ¿no es cierto?, traen algo negativo.
y no según Cristo. Porque, dice el versículo 9, porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta deidad, la Trinidad, hermano, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice el versículo 10, estáis completos en él, ¿ya? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo, nos vemos aquí que revela todo a sus lectores, les revela ya que disfrutaban en Cristo, ya todo lo que ellos disfrutaban en Cristo en este caso. ¿Para qué? Para animarlos a que se mantuvieran fieles ya a la verdadera revelación que habían creído y recibido. Era necesario que se mantuvieran fieles, ¿ya? Y Pablo justamente le revela, ¿no es cierto?, a sus lectores todo esto para que disfrutaran en el Señor, en Cristo, en el Señor, en este caso, para animarlos a que se mantuvieran fieles a la verdadera revelación, ya que habían creído y recibido de parte del Señor. El apóstol ahora entonces ya vemos que hace un más directo ataque en contra de la herejía colosense. Esas herejías que se estaban produciendo y que se estaban recibiendo ahí de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos, ¿no es cierto?, maestros en Colosas, ¿no es cierto? El apóstol ahora hace su más directo ataque en contra de esa herejía que estaba produciéndose en la iglesia en Colosas. Por eso el versículo 8 dice ya, mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas. La filosofía, en este caso aquí, no se refiere al estudio de las preguntas básicas concernientes a Dios y al significado de la vida. Cuando uno ha intentado incursionar un poco en la filosofía, viene esa típica pregunta: ¿quién soy yo? ¿Para qué existo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué soy? ¿Qué va a ser de mí? ¿Ya? Son las típicas preguntas muchas veces que uno ve cuando empieza a incursionar en esto de la filosofía. Y aquí en este caso justamente Pablo ya... cuando se refiere a esta filosofía, no se refiere al estudio de esas preguntas básicas concernientes al Señor. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Ya? Y al significado de la vida. Se refiere en este caso a las especulaciones e ideas de los falsos maestros, ¿ya? ¿Y qué importancia tenía eso? Que no estaban fundadas en la revelación divina, no estaban fundadas en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, no estaban fundadas, hoy en día podríamos decir, en la palabra del Señor, en nuestra querida Biblia, que es, ¿no es cierto?, nuestra regla de fe, aquella que nos da, ¿no es cierto?, a conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios para nosotros, ¿ya? Se refería Pablo en este caso entonces a las especulaciones e ideas de estos falsos maestros que no estaban fundadas en la revelación divina. Estas huecas sutilezas obviamente describen también la filosofía propiamente tal, ¿ya? Estas huecas sutilezas. Y el versículo 9 continúa Pablo aquí hablando: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ya? Y fíjense que el versículo 9 empieza justamente diciendo, ¿por qué? ¿Ya? Es un motivo, es una razón que está dando Pablo, ¿ya?, para expresar todo esto. ¿Ya? Esta expresión porque, ¿ya?, introduce otra razón para abandonar las falsas enseñanzas. Habían muchas cosas antes que Pablo fue señalando, ¿no es cierto?, los versículos anteriores, ¿ya?, que eran razones para poder alejarse y estar lejos de esas enseñanzas. Pero aquí Pablo introduce una nueva razón para abandonar esas falsas enseñanzas de estos falsos, ¿no es cierto?, maestros. Lo que los lectores de esta carta, los hermanos en Colosas, ¿no es cierto?, tenían en Cristo, era lo suficientemente adecuado, era completamente adecuado para su vida. No necesitaban otras cosas, no necesitaban estas otras enseñanzas, estas filosofías y sutilezas, ya sea huecas sutilezas, como se refiere aquí el apóstol Pablo, ¿ya? Esta plenitud obviamente estaba presente, ¿ya?,
en la forma corporal de Cristo durante su ministerio terrenal. ¡Ah, qué glorioso, qué precioso, hermano! Lo que vivieron los apóstoles, lo que vivieron los discípulos, ya, el poder ver y estar con Cristo, ¿no es cierto?, con la deidad misma, ¿no es cierto?, ya sabiendo de que Cristo, ¿no es cierto?, era lo más importante para sus vidas. Esta plenitud permanente, ¿no es cierto?, estaba presente. Gracias al Señor, ya en forma corporal, la forma corporal de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Él no renunció a su deidad, ya cuando se convirtió en hombre. Era hombre y Dios a la vez. Eso lo sabemos y lo hemos visto en muchas otras enseñanzas, que hemos visto en la palabra del Señor. Ya, Él no renunció a su deidad. Siguió siendo Dios mientras estaba acá. De ahí el poder, ¿no es cierto? Cómo recibía poder de lo alto para poder hablar, para poder, ¿no es cierto?, aconsejar, poder para sanar enfermos, poder para levantar a los muertos, ¿no es cierto? Tantas cosas portentosas que hizo el Señor ya en esa oportunidad. ¿Por qué? Porque Él, además de ser y haberse convertido en hombre, no había renunciado a su deidad. Él seguía siendo Dios, ya para todos ellos. Y vemos entonces en estos versículos, después del 9, porque Él dice, Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y el 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Hermanos de Colosas, ustedes están completos en Él, ¿ya? Porque en el Señor habita toda la deidad, de la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este versículo 10 hasta de la segunda parte que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Ya hasta los versículos que siguen más adelante, hasta el versículo 12, ya sigue hablando. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cristo, nos hace entender aquí el apóstol Pablo, es la cabeza de todos los seres espirituales que podamos imaginar. Él es la cabeza, ¿ya? Con su dominio, con su autoridad. Gracias, porque tenemos un Dios, un Cristo, un Salvador tan grande y tan portentoso a nuestra disposición, hermano, y que está por cada uno de nosotros ayudándonos permanentemente. Cuando dice aquí el versículo 11, habla acerca de la circuncisión, dice ya, con que fuisteis circuncidados, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, nuestra circuncisión espiritual, se está refiriendo Pablo en este caso, ya se llevó justamente a cabo cuando Dios nos regeneró, cuando Él cambió nuestras vidas, cuando Él transformó nuestras vidas, ¿no es cierto?, con ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, así como lo hizo también por los hermanos de Colosas, ya. Esta circuncisión espiritual se llevó a cabo cuando Dios nos regeneró, ¿ya? Y podemos ver acá que este es un uso metafórico que usa Pablo acá de la circuncisión para referirse a una verdadera señal, como fue la señal del pacto del Antiguo Testamento, y que la circuncisión justamente tenía raíces en aquel pacto, ¿ya?, que Dios hizo con su pueblo en aquellos tiempos en el Antiguo Testamento. Y termina el versículo, entra el versículo 12, que es tan fuerte y tan precioso para nosotros, hermanos. Sepultados con Él en el bautismo. Amén. Sepultados con Él en el bautismo. Aquí empieza la enseñanza del apóstol Pablo. Aquí empieza a incursionar justamente en las profundidades de la enseñanza de la palabra del Señor acerca del bautismo, el significado que esto tiene. ¿Ya? Sepultados con Él en el bautismo. Y esta es la metáfora justamente del bautismo que usa Pablo, del bautismo por inmersión, ¿ya?, que es el que practicamos justamente en nuestra iglesia, ¿ya?, en que aquel que ha creído en el Señor manifiesta justamente a todos públicamente que ha creído y que ha muerto para este mundo, siendo sepultado en las aguas del bautismo para resurgir, para levantarse, ¿no es cierto?, en novedad de vida, ¿ya? Esta es la metáfora, ¿ya?, del bautismo por inmersión, ¿ya?, que utiliza Pablo, equivalente a la sepultura, ¿ya? Porque, como decía metafóricamente, cuando nosotros nos bautizamos, lo que estamos haciendo es siendo sepultados, ¿ya?,
en esas aguas justamente para levantarnos en novedad de vida, como dice justamente ahí en la epístola a los romanos, ¿no es cierto? Ahí Pablo justamente enseña acerca de esto, ¿ya? En el capítulo 6 y versículo 4, ¿ya? Cuando dice justamente, ¿ya? Porque somos sepultados, dice Pablo allí, juntamente con él para muerte por el bautismo, aleluya, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, aleluya, aleluya, ¿no es cierto? Esta es la metáfora, como decía, cuando Pablo dice que estamos sepultados con él en el bautismo, ¿ya? Esta metáfora del bautismo por inmersión, ¿ya? Que equivale justamente a la sepultura, ¿ya? Es equivalente a la sepultura. Y este versículo 12, justamente que, bueno, es el último que vamos a ver por hoy día. Ya en la próxima sesión vamos a mirar el resto del capítulo, este capítulo 2 precioso, de esta enseñanza de Pablo a los hermanos en Colosas, ¿ya? Sigue avanzando en este versículo 12, dice: fuisteis también resucitados con él. Sepultados, dice, con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. La sepultura y la resurrección de los creyentes, hermanos, están conectadas como dos partes, ¿ya? De un suceso completo, de algo precioso que va a ocurrir. Sabemos por la enseñanza de Pablo también que algún día, cuando partamos de este mundo, vamos a ser sepultados, vamos a ser enterrados, pero va a llegar el día que nos vamos a levantar, ¿ya? Cuando Él venga a buscar a su iglesia, venga a buscar a los suyos, dice que nos levantaremos. Aquellos que han muerto en Cristo se levantarán primero, ¿ya? Y entonces nos hace entender acá también, en este caso, en relación con el bautismo, ¿ya? Que la sepultura y la resurrección de los creyentes, de cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor, hemos creído en el sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿ya? Están conectadas como dos partes de un suceso completo, de algo precioso para nuestra vida. Muerte y resurrección, ¿ya? Sumergidos, ¿no es cierto?, en las aguas, ¿no es cierto?, para levantarnos en novedad de vida. Y dice, ya, fuiste también resucitados con él, que le resucitó de entre los muertos, dice, el cual fuiste también sepultados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El poder de Dios. Sabemos que levantó a Cristo de la tumba, lo levantó de la muerte física, ¿no es cierto?, que había experimentado, pero él con ese tremendo poder, ¿no es cierto?, dice, ya, mediante la fe en el poder de Dios. Hermano, el poder de Dios está a nuestra disposición. Dejemos que el poder de Dios actúe en nosotros. Dejemos que el poder de Dios esté en nuestra vida. Funcione en tu vida, hermano. Que funcione en tu vida, amigo y amiga. ¿Ya? Este poder que le resucitó de entre los muertos. ¿Ya? Como dice ahí la Nueva Versión Internacional. Jesús justamente es la primicia de la resurrección. Aleluya. Él es el primero que resucita, ¿no es cierto?, para vida eterna, para vida interminable, ¿no es cierto?, ya, a la cual nosotros podremos seguir una vez que venga el Señor a buscarnos a cada uno de nosotros. Ahí en 1 Corintios capítulo 15 también Pablo enseña acerca de esto, ya, de esta, que la primicia de la resurrección, lo que Cristo, ¿no es cierto?, nos vino a enseñar y nos demuestra al haber resucitado y hacernos entender que la salvación de nuestra alma, hermano, es real, es genuina, ¿ya? El Espíritu que lo levantó, que levantó a Cristo, ¿no es cierto?, también levantará a los creyentes. También te levantará a ti, hermano, que has creído. Me levantará a mí, aquellos que hemos sido salvos, ¿no es cierto?, y aquellos que han partido también de esta tierra, ¿ya? Se podrán levantar, podrán ser levantados, hermanos, como Pablo también ahí en el capítulo 8 nos enseña. Esta frase, hermanos, es una excelente oportunidad, ¿ya?, para demostrar que el Nuevo Testamento con frecuencia atribuye las obras de la redención a las tres personas de nuestro Dios. O sea, la redención no es solamente Cristo, o sea, es toda la deidad, ¿ya? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo están
trabajando y proporcionaron todo esto para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que nuestro pecado fuera, ¿no es cierto?, eliminado, para que ya no se vea en nosotros, ¿no es cierto?, nuestro pecado, sino que la sangre de Cristo solamente nos lava y que nos cubre permanentemente. Vemos entonces que Dios el Padre levantó a Jesucristo, levantó al Señor. Hechos capítulo 2, ahí lo deja con toda claridad, hace entender, ¿no es cierto?, que el Padre levantó a Jesús, ¿ya? En esa oportunidad nos muestra Hechos de los Apóstoles. Posteriormente, Dios, el Hijo, entendemos que se levantó a sí mismo, ¿ya? En el capítulo 2 del Evangelio según San Juan también hace presente esto, ¿ya? Y Dios, el Espíritu, levantó también a Jesús. Lo sabemos muy bien. Romanos capítulo 8, ya, y Romanos capítulo 8 y versículo 11, ya, es muy claro cuando dice allí justamente, ya. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, claramente, hermano, el Espíritu ya levantó a Jesús, ya, como dice este versículo 11, ya. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por su Espíritu que mora también en nosotros, hermanos, en ti y en mí, y en todos aquellos que quieran creer en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tanto bien ha hecho para nosotros. Este mismo énfasis, hermanos, ya trinitario que vemos aquí, ya aquí en esta epístola a los Colosenses, en el versículos 9 y 10 del capítulo 2, ¿no es cierto? Es claro, ya se aprecia este énfasis trinitario, ya podemos verlo en estos versículos cuando dice justamente, porque en el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad, sabemos, es nuestro Dios trinitario, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vosotros estáis completos en él, les dice a los colosenses, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén, hermanos. Qué precioso poder entender estas enseñanzas del apóstol Pablo, ¿ya?, que les dio y les trajo a los hermanos en Colosa, pero que están permanentemente vigentes también para nosotros hoy día, para cada uno de los que hemos creído en el Señor. Y queremos justamente hacer esta hermosa invitación para nuestros amigos que tal vez nos están viendo y escuchando, ya, que esto mismo que nosotros estamos disfrutando, esto mismo que los hermanos en Colosas estaban recibiendo, estas tremendas bendiciones, estas fortalezas, estas exhortaciones de Pablo, también puedes recibirlas tú, ya, y tener esta esperanza de vida en aquel que ha hecho todo por nosotros, que dio su vida por nosotros. Nos vemos entonces, hermanos, la próxima sesión con lo que continúa de este capítulo 2, ¿ya?, en el entendimiento de que la enseñanza de nuestro apóstol, de este apóstol Pablo, del destacado apóstol Pablo, sigue vigente para nosotros también hoy día. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, te damos gracias por tu preocupación por nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, porque nos has permitido poder introducirnos un poco, Señor, un poquito en esta tu palabra. Hay tanto más que podíamos encontrar en ella si uno tuviera el tiempo suficiente para poder ahondar en ello. Hay tanta enseñanza, pero gracias al Señor que por lo menos lo más importante que se destaca en estos versículos que hemos podido leer, entendemos con toda claridad que tú quieres de cada uno de nosotros que nos esforcemos, que podamos buscar de ti, que podamos ser plenos en ti, que podamos confiar en ti, Señor, para poder tener victoria, para poder seguir adelante. Gracias, Señor, por todo esto, y bendícenos, Señor, sabiendo de que tú no nos dejarás en ningún momento y que estás con nosotros en cada momento. Muchas gracias. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Amén.